Sina ordenó afeitar la cabeza del esclavo, y lo que apareció en el cuero cabelludo, cállate a todos. Era una tarde bochornosa en la finca del coronel Bastos, cuando la señora, doña María das Dores, decidió que la esclava Lucia necesitaba una lección. La niña, de piel tan oscura como el ébano y ojos que guardaban secretos, había sido sorprendida una vez más susurrando palabras extrañas mientras peinaba el cabello de su pequeña dama. Doña María, con su vestido de chinza almidonado y su abanico agitando impaciente, no podía soportar la desobediencia. Menos aún cuando procedían de aquella negra testaruda, que se empeñaba en llevar el pelo trenzado, al estilo africano, como si todavía fuera dueña de sí misma. «Afeítale la cabeza», ordenó la señora arrojando el abanico sobre la mesa de palo de rosa. «Y que quede calvo como un melón maduro para que aprenda a no desafiar esta casa». Los otros esclavos bajaron la mirada. Sabían que no tenía sentido protestar. El barbero del barrio de esclavos, un anciano angoleño de manos temblorosas, fue llamado a la fuerza. Lucia, inmóvil como una columna de sal, se sentó en el banco de madera mientras las tijeras cortaban las gruesas trenzas que caían hasta su cintura. Cada hilo que caía al suelo era como si le arrancaran una parte de su historia. Pero ella no lloró. A Amsina no le dio ese gusto. A medida que la hoja comenzó a raspar, el cuero cabelludo de Lucia apareció gradualmente, oscuro y brillante como la piel de una fruta fresca. Pero entonces, el barbero se detuvo. Sus manos, que ya habían visto tantas cosas, temblaban más que nunca. «Dios mío», murmuró, su voz apagándose en su garganta. Doña María, curiosa, se acercó. Y lo que vio le heló la sangre. En el cuero cabelludo de Lucia, justo encima de su cabeza, había marcas. No hubo cicatrices ni heridas. Eran símbolos. Líneas finas grabadas en la piel como tinta formando diseños que nadie en la granja había visto jamás. Espirales, puntos, figuras que parecían bailar. Y en el centro, justo en mitad de la frente, una marca más grande, un ojo abierto con detalles tan precisos que parecía vivo. «¿Qué brujería es esta?», gritó la señora, retrocediendo como si la hubieran azotado. Los demás esclavos, incluso los mayores, intercambiaron miradas asustadas. Algunos hicieron la señal de la cruz. Otros susurraban palabras en idiomas que los blancos no entendían. «Esto es cosa del diablo», gritó el capataz, ya tirando del látigo. Pero Lucia, ahora con la cabeza rapada y los símbolos visibles, se limitó a sonreír. Una sonrisa lenta y profunda, como la de quien sabe algo que los demás nunca sabrán. «No es un demonio, jaja», dijo, su voz tranquila como el agua de un río. «Es la memoria». Y entonces, como si el aire se hubiera espesado, una brisa cálida entró por la ventana abierta, trayendo consigo olor a tierra mojada y hojas quemadas. Las velas se apagaron solas. Y por un instante todos en la sala juraron haber escuchado el sonido de tambores lejanos, latiendo al ritmo de un corazón que no era el suyo. Doña María nunca volvió a afeitar la cabeza de ningún esclavo. Y Lucia, a partir de ese día, fue tratada con respeto y temor, como si llevara algo mucho más grande de lo que las cadenas podían contener. La noche siguiente cayó pesadamente sobre el cuartel de los esclavos, pero Lucia no durmió. Sentada junto al fuego lento, pasó los dedos por los símbolos grabados en su cuero cabelludo, sintiéndolos palpitar como cicatrices vivas. Las otras mujeres, incluso las mayores, evitaron mirarla directamente, pero no pudieron evitar escuchar cuando ella susurró hacia las llamas. «¿Te acuerdas, verdad?», dijo mientras el fuego crepitaba en respuesta. «¿Recuerdan el fuego que no quema, el agua que no apaga la sed, el camino que tomamos sin pisar la tierra?» Nadie preguntó a qué se refería. Ellos lo sabían. Al día siguiente el hijo menor de Doña María, el niño blanco, desapareció. Lo encontraron al anochecer, sentado en medio del cañaveral, con los ojos vidriosos y las manos llenas de tierra negra. Repitió, en un portugués extraño y arrastrado, palabras que nadie entendió. Cuando lo arrastraron de regreso a la casa grande, Lucia estaba en la puerta, mirando. Y volvió a sonreír, de esa manera que hacía que otros sintieran frío incluso bajo el sol del mediodía. «Lo vio», murmuró una de las esclavas, la vieja Teresa, que todavía recordaba a los dioses de su tierra. Vio lo que no debería haber visto. Esa noche Doña María mandó llamar al cura. El hombre llegó de madrugada, con la sotana sucia de polvo y el rostro feo por el sueño.
Rezó, roció agua bendita, amenazó con exorcismos. Pero cuando intentó tocar a Lucia, sus manos temblaban como si estuvieran tomadas de la mano. Quemado hasta las brasas. Ella no dijo nada. Se limitó a mirarlo y el sacerdote retrocedió, mientras la cruz que colgaba de su pecho se balanceaba como un péndulo desbocado. Esto no es ni Dios ni el diablo, tartamudeó antes de salir corriendo, dejando atrás el olor a cera derretida y el miedo. Pasaron los días y la cosecha empezó a marchitarse. No debido a la sequía ni a la peste, las cañas simplemente se secaron durante la noche, como si algo las hubiera succionado desde el interior. Los esclavos susurraban que escuchaban voces en los cañaverales al anochecer, canciones en idiomas que ya no existían. Doña María, cada vez más pálida, ordenó quemar un barril de cachaca como ofrenda, como hacían los viejos maestros cuando la tierra se rebelaba. Pero el fuego no se prendió. La cachaza permaneció intacta, oscura y silenciosa, como un ojo mirando. Fue entonces cuando Lucia dejó de comer. No fue una huelga, no fue debilidad. Simplemente dejó la comida en el comedero intacta, y caminó hacia el bosque, donde permaneció durante horas, inmóvil, como si oyera algo que venía de muy lejos. Los otros esclavos intentaron darle caldo, fruta, cualquier cosa, pero ella solo sacudió la cabeza, sonriendo así. No es hambre, dijo una vez, mientras un niño gemía a sus pies. Esperar. En la séptima noche sin comer, Lucia fue encontrada tirada en el patio con los brazos abiertos y los símbolos de su cabeza brillando tenuemente, como si los hubieran pintado con pintura de estrellas. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de un polvo blanco fino como la ceniza, pero que olía a sal y a algo más viejo, algo que hacía aullar a los perros y esconderse debajo de las casas. Doña María, finalmente vencida por el miedo, ordenó que la enterraran en vida. Cavaron la tumba a toda prisa, antes de que saliera el sol, y arrojaron a Lucia dentro sin ataúd, sin velas, sin oración. Pero cuando la primera palada de tierra cayó sobre su cuerpo, un viento aulló desde los 4 rincones de la finca, tan fuerte que arrancó tejas y derribó a los hombres. Y entonces, desde el fondo de la tumba, Lucia se rió. No era una risa de mujer. Era un sonido profundo y húmedo, como raíces rompiéndose o huesos antiguos moviéndose bajo tierra. Los esclavos cayeron de rodillas. Doña María gritó, pero su voz se perdió en el torbellino. Y cuando el viento cesó, el pozo estaba vacío. Lo único que quedó donde debería haber estado Lucia, fue un puñado de semillas negras, duras como piedras. Nadie los tocó. A la mañana siguiente la granja estaba desierta. Las cadenas de los esclavos se habían abierto, no rotas, sino desatadas, como si nunca se hubieran cerrado. Los animales libres pastaban pacíficamente entre los ya secos cañaverales. Y en medio del patio donde habían enterrado a Lucia, brotó una planta desconocida, de hojas anchas y oscuras, que crecía a una velocidad antinatural. Dicen que si hoy pasas por esas tierras, todavía puedes escuchar el sonido de los tambores cuando sopla el viento del este. Y que en las noches sin luna, las hojas de aquella planta o árbol retorcido, más alto que la mansión en ruinas, brillan con una luz azulada, como si guardaran en sus venas el recuerdo de una risa que nunca terminó. El árbol creció. Sus ramas se extendían como dedos huesudos sobre lo que quedaba de las dependencias de los esclavos, y sus raíces, gruesas y nudosas, serpenteaban por el suelo, rompiendo las piedras del patio donde antaño los pies descalzos de los esclavos pisoteaban sangre y sudor. Los vecinos de los alrededores, cuando se atrevían a acercarse, juraban haber visto rostros en la corteza, ojos hundidos, bocas entreabiertas como si estuvieran susurrando algo que solo el viento podía repetir. El primero en desaparecer fue el capataz Antonio, el mismo que había azotado a Lucia hasta que su carne se partió en tiras. Encontraron su sombrero aplastado al pie del árbol, el cuero todavía húmedo por algo que no era lluvia. Su grito, dicen, se escuchó durante 3 noches seguidas, proveniente del interior del baúl, como si la madera lo estuviera masticando lentamente. Después de él vinieron otros, el hombre de la granja, repentinamente envejecido, con el cabello blanco como algodón crudo, encontrado de rodillas frente al árbol, con las manos hundidas en la tierra como si intentara arrancar algo que ya formaba parte de él. Tenía la boca llena de semillas negras. La gente empezó a evitar el camino que pasaba por allí. Incluso los pájaros, que hasta entonces se habían posado en las ramas más altas, ahora volaban en amplios círculos, como si temieran ser derribados. Solo los niños, los que aún no conocían el miedo, se atrevían a acercarse.
Una de ellas, una chica transexual. Con las piernas rotas y los pies cubiertos de tierra, juró haber visto a Lucia sentada a la sombra del árbol, vestida con el mismo vestido rasgado con el que la enterraron, sus ojos brillando como hojas en la noche. La niña dijo que Lucia le ofreció una semilla negra, dura como una piedra, y que al sostenerla, sintió que algo se movía dentro de ella, como un corazón que latía donde no debería haberlo. El árbol floreció por primera vez en el aniversario de la muerte de Lucia. No había pétalos, solo frutos oscuros y pesados que caían al suelo con un ruido sordo, como si estuvieran llenos de algo más denso que la pulpa. Los animales no los tocaron. Los insectos no los roían. Pero las personas que desaparecían, las que tenían las manos manchadas de sangre, las que habían reído mientras sonaba el látigo, siempre se encontraban cerca de él, con el cuerpo acurrucado, la piel cubierta por una fina capa de tierra, como si el árbol los hubiera absorbido lentamente, convirtiéndolos en fertilizante para sus raíces hambrientas. Con el tiempo, la casa grande se derrumbó. Los muros de barro volvieron a ser polvo y los cañaverales, sin nadie que los cosechara, se marchitaron hasta convertirse en paja seca. Solo quedaba el árbol, cada año más alto, más ancho, y sus ramas ahora se extendían sobre lo que había sido la carretera principal, obligando a los pocos que todavía pasaban por allí a dar largos rodeos. A veces, en noches muy tranquilas, cuando hasta los grillos estaban en silencio, se podían oír voces que salían del interior del baúl, risas, llantos, el sonido de cadenas arrastradas. Y si acercabas la oreja a la corteza, juraban algunos, podías sentir un aliento cálido, como si algo dentro estuviera esperando. Nadie volvió a sembrar nada en esa tierra. Ni siquiera los más pobres, los más desesperados, se atrevieron a tocar esos suelos. Porque todo el mundo lo sabía, el árbol no era solo madera y savia. Fue la memoria. Fue hambre. Y ella no lo olvidó.